Cuando yo, Buenas tardes. Hola, buenas hola, buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Hola, buenas Bien. tardes. Buenas Hola tardes. Ariela, ¿cómo estás? Hola, Ari. Ah, bien, Ah, acá estoy. Hola Ariela, ¿cómo va? Bien, ¿cómo estás, Carlos? Bien, todo Buenas bien. tardes. Buenas Te tardes. extrañamos acá. Yo también. No, vos elegiste a la asociación de Roger. La querés más que a nosotros, pero bueno. Marcelo. Este, ¿Qué bueno, tal? Buenas vamos a dar, tardes. ¿qué tal? Buenas hola, tardes a todos. Estamos en un nuevo encuentro. Empezamos los conversatorios de este año 2026 con una invitada de lujo, la doctora Liliana Álvarez. Es un honor para nosotros que esté con nosotros. Apaguen los micrófonos, por favor. Liliana Álvarez es licenciada en psicología, es doctora en psicología, es especialista en psicología jurídica forense, es un referente en la psicología jurídica nacional y de toda Latinoamérica. Es frecuentemente invitada, colaboradora de jornadas y congresos como estrella invitada. Es docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Kennedy, de la UCES y muchas universidades y otras universidades. Creo que ha estado prácticamente en todos lados. Y bueno, es un honor para nosotros que estés con nosotros, Liliana, y va a ser un gusto escucharte nuevamente. Y participante de ABBA desde sus inicios, de la sí. Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Recordamos la pertenencia al club. Bueno, Bueno, Liliana, muchísimas gracias, Carlos, por la generosa presentación. Cuando dijiste esto me acordé del esfuerzo terrible que hizo por las especializaciones, la siempre tan querida, y yo trabajé mucho con ella en ese momento, Silvia Cervetti. Sí, Silvia ha sido pionera y ha luchado mucho por todo, porque surjan todas las especialidades. En ese momento, la Asociación de Psicólogos fue pionera en establecer un campo de formación para los especialistas en esta área. Eh, Así que bueno, les agradezco mucho a ustedes la invitación. Y bueno, vamos a conversar un poquito y a compartirles algo de la experiencia en este campo. Me parece importante retomar con ustedes algunas cosas, si bien yo con ustedes voy a plantear este caso a caso, ¿no? Y el desafío que nos presenta a los psicólogos trabajar en el campo forense, que es un campo en general que corresponde al derecho, y por lo tanto yo siempre reitero que ustedes saben que el foro era el espacio de las antiguas plazas romanas donde se debatían, se escuchaban, se debatían y se resolvían los juicios. Entonces, foro instituye ese espacio particular de práctica nuestra, que instituye como psicólogos dentro del foro, instituye como perspectiva, al igual que el foro romano, el escuchar y el debatir, pero a diferencia del foro romano, no incluye el juzgar. Nosotros fundamentalmente escuchamos, debatimos, informamos, que es otra de las tareas fuertes
de la psicología forense, pero no juzgamos. Y empiezo por esto porque nosotros sabemos que los psicólogos no juzgamos, pero en este campo la densidad del caso, con la densidad y la intensidad de demanda institucional, muchas veces nos pulsa a ser juzgadores de los afectos y juzgadores de las conductas de los seres humanos que entrevistamos. Entonces, fundamentalmente, no juzgamos. Saben que esto de no juzgar es un desvío que viene acompañando a la psicología forense desde sus primeros comienzos. Seguramente han trabajado esto, pero a mí siempre me gusta recordar cómo la psicología forense nace de la mano de un profesor, de un maestro, del profesor Barendorf, allá por Flandes Oriental, en donde se lo consulta por el caso. Fíjense que esto es nada más que para que nos ubiquemos nosotros, ¿no? Que lo consulta él por el caso de una chiquita, perdón, de una niñita que había sido violada y asesinada. Entonces se llaman como testigos a niñas de su edad. Primera vez que se llaman niños como testigos. Entonces los jueces advierten que el testimonio de estas niñas no servía. ¿Por qué no servía? Dicen ellos. Y porque una niñita se contagiaba de lo que decía la otra, aumentaban el clima afectivo, se contradecían a sí mismas, pero sobre todo había un efecto de contagio y sugestión, dicen ellos. Entonces, es así El como... micrófono, Liliana Zeller, por favor. Ah, perdón, que no sé qué pasó. Estás Te muteada. muteaste. Ahora Ahora está. Creo que hay otro micrófono abierto igual, ¿eh? se retomó ahora. Sí. Ahí te retomo. Perdón, no sé qué bueno, me avisan por favor porque no sé qué pasa. Entonces, yo les comentaba que fíjense cómo la psicología forense entra o hace sus comienzos a nivel, le diría, de Europa Occidental, que es lo que por ahí podemos trabajar, desde una forma silvestre, desde un psicopedagogo, desde un maestro de escuela, y que desde ese momento se inhabilita a los niños para prestar testimonio porque se considera que su palabra es una palabra que no tiene el valor de la palabra de un adulto. Fíjense, un siglo después, qué cambios terribles hemos tenido cuando fundamentalmente una de nuestras funciones es ver qué lugar tiene la escucha de los niños en sede judicial, qué valor tiene la palabra de los niños. Entonces hay todo un recorrido desde aquel lugar del maestro Barendock en el cual también tiene que ver la genialidad de Freud. Allá por los años 30, Hans Gross, que es el padre de la psicología forense, fíjense acá, otro determinante importante, reclama para sí mismo una psicología viva, experimental y concreta para abogados. Entonces es desde ahí donde se empiezan a hacer toda una serie de pruebas para ver nuevamente el testimonio, la validez de la percepción de los testigos. ¿Con qué se encuentran? Se encuentran, como prueba experimental, ponen a los testigos primero para ver distintas figuras, negros, grises, blanco, gris claro, gris oscuro, y se comprueba la fidelidad de percepción. Puesto frente a una ronda de detenidos donde tienen que decir, no sé si es claro el ejemplo, cuál de esas personas puede haber sido el que cometió un acto delictivo contra ellos o mató a un ser querido, la percepción empieza a fallar. No se tiene esa misma facilidad de percepción. Entonces empiezan a preguntarse si esa psicología atomista, si esa psicología de conciencia dividida en funciones, servía para
averiguar algo acerca de la obtención de la evidencia delictiva. Por la misma época está siendo Freud consultado para ver si su test de asociación de palabras sirve para la obtención de la evidencia delictiva. Entonces, Freud agrega allí algo que es fundamental para nuestras prácticas. Él dice, que hay que analizarlo, pero se los comento así. Empezaré por advertir la diferencia en el delincuente y el histérico. En uno se trata de una verdad que él no sabe y se le oculta, y en otro, en una verdad que él sabe y oculta. Entonces, él trata de armar distintos registros de verdad. También en la peritación forense en el proceso Halsman nos va a decir que por su carácter de generalidad no se puede hablar de situaciones en las cuestiones de prácticas periciales tan generales como el complejo de Edipo. Esto es porque un perito psiquiatra de aquella época tuvo la mala suerte de tener a Freud como perito de parte. Ustedes imagínense tener una pericia Freud como perito de parte. Bah, no era muy cómodo. Pero Freud, como siempre con su genialidad, empieza a establecer ciertas diferencias. Bueno, ¿cuál es el trabajo del inconsciente? ¿Qué labor? Ahora lo podemos a nuestros días traer todo esto. ¿Qué lugar ocupan los síntomas, los fallidos, los traspiés de las palabras dentro de la operatoria judicial? ¿Dónde nos detenemos? ¿Desde dónde escuchamos? ¿Cómo, por qué y para qué escuchamos los psicólogos forenses dentro de los dispositivos institucionales o dispositivos de control social formal a los sujetos que nosotros atendemos? Y ahí se abren cantidad de preguntas. Primero, no nos olvidemos que somos psicólogos y que nuestro juramento es en función de la protección y promoción de salud del sujeto que entrevistamos, sean cuales sean los campos en los cuales nosotros estemos insertos. Segundo, ¿por qué y para qué es la convocatoria? ¿Para qué se nos llama? ¿Qué demandas quedan implícitas en nuestra intervención? En general, trabajamos en instituciones de control social formal, cárcel, poder judicial, ahora en los momentos organismos que corresponden a las cuestiones de prevención y promoción de protección de salud en infancias. Sea como sea, son instituciones de control social formal. Algunas de estas instituciones, pero sobre todo Poder Judicial, que es donde desde yo tengo mi experiencia, son instituciones que se caracterizan por un discurso binario: loco, no loco, sano, no sano, imputable, inimputable. Y nuestra función va a ser, no desde ese lugar, sino desde el nuestro, abrir una pregunta hacia la subjetividad. Aquello que en la ronda de detenidos en la psicología experimental no podían dar cuenta, porque no era un único, no estoy hablando de lo cognitivo psicoanalítico, digo que no era un único aspecto el que intervenía en la percepción, sino que era la subjetividad toda la que estaba implicada en ese hecho. Entonces vamos a tener que empezar estas cuestiones de qué le aportan, qué le aportamos al discurso jurídico los psicólogos. Cuando yo entré a trabajar hace mucho en tribunales, un juez nos dijo: qué bueno que ustedes vengan, porque ustedes van a ser como nuestros ojos, nuestros oídos, nos van a decir eso que no nos quieren decir. Digo, no, yo dije, acá hay algo que no va, podemos escuchar, pero que allí donde el discurso jurídico falle, el psicológico lo suture, no, eso no. Escuchamos, pero escuchamos desde otro lugar. Y ese otro lugar va a tener mucho que ver con qué lugar nos ubicamos nosotros dentro de nuestra propia operatoria psicológica. Si trabajamos en poder judicial, el caso a caso es un total desafío. ¿Por qué?
porque estamos casi en el corazón mismo del discurso jurídico, discurso que ha sido por excelencia designado, nombrado como discurso del poder. ¿Por qué el discurso jurídico es el discurso del poder? Entelman, un prestigioso jurista que falleció muy tempranamente, toma todos los estudios de Legendre para plantear que el discurso jurídico es por excelencia el discurso del poder. Es un discurso que viene dominando instituciones desde sus albores. Es el discurso del poder porque es un discurso rector, porque dice lo que puede ser dicho y lo que no puede ser dicho. Y es un discurso del poder por las posiciones siempre cercanas al ejercicio del poder que tienen los abogados. Fíjense, funcionarios, magistrados, jueces, presidentes. Claro, nuestro discurso no tiene mucho que ver con el poder, por suerte. Pero sí tienen que ver muchísimo, no con el poder en un lugar de amo, pero sí con el poder en un lugar del poder pensar, poder escuchar, poder transitar una situación traumática, entonces del poder como posibilidad. Y ahí entonces nos encontramos, entonces fíjense cómo de alguna manera ya instituimos la cuestión del campo subjetivo. De otra forma, nos encontramos, ¿qué hacemos? Escuchamos, no juzgamos, ni actos, ni conductas, ni hechos. No juzgamos, escuchamos. Y con eso producimos una información, pero no estamos ahí nada más que para producir información. No estamos para hacer una lógica extractiva de información a un sujeto, porque no nos olvidamos que somos psicólogos. Entonces, inserta en esta cuestión, yo les diría que qué lugar tiene cuando se nos solicita que evaluemos a un niño, a un adolescente que ha cometido un acto delictivo, a un padre que ha castigado brutalmente a su hijo, a una madre que ha abandonado a su hijo, a, cuando asistimos a las peleas interminables de una pareja en una situación de divorcio en función de los bienes y en función de los bienes no materiales, sino cómo se reparten los bienes hijos. Entonces, ante toda esta cuestión, nosotros tenemos que empezar a preguntarnos, bueno, ¿cómo entendemos eso que se nos dice típica demanda? Vos miralos. Vos velos esto, chicos, no, es un ratito nada más, vos velos y decinos qué opinas de que sí, porque esta siempre viene lo mismo, siempre viene con que le pegó o insiste permanentemente, yo no sé qué quiere esta mujer, ya se le dio un límite perimetral al marido y ella vuelve, entonces ahora vuelve de nuevo, no sabemos qué hacer, vos mirala y nos decís. Vos mirá y nos decís, es aquello que viene a veces fundamentado cuando recibimos por escrito una orden de intervención que dice una amplia evaluación psicológica, se nos solicita una amplia evaluación psicológica y si esta persona tiene indicadores de maltrato o indicadores de violencia, indicadores de agresión. Entonces, fíjense todo nuestro saber condensado en esta pregunta. Una de las primeras cosas que tenemos que pensar que este saber es un saber poder en el sentido de abrir posibilidades, pero no en el sentido de adscribirse nuevamente y una vez más al juzgar. Si nosotros juzgamos, fallamos como los jueces, pero fallamos también como profesionales. Entonces, nuestro saber poder tiene que ver en parte con ese saber tan particular que nos atribuye la institución en la cual nosotros estamos trabajando. Y segundo, ¿qué de esa porción que se nos da en cuanto a atribución de una función vamos a ejercitar
para que nuestras prácticas, y esto es el final, pero empiezo por el comienzo, sean prácticas garantizadoras de derechos humanos e instituyentes de subjetividad. Entonces vimos cómo se incluye la subjetividad, cómo viene la demanda judicial, cómo tenemos que analizar la demanda judicial y ver entonces qué preguntas son pertinentes para resolver para nuestra disciplina y cuáles no vamos a poder resolver, en cuyo caso vamos a tener que decir que estas cuestiones no corresponden a la disciplina psicológica. Entonces, para ir ya al caso a caso, una de las cuestiones entonces que yo me planteé desde su primer momento, que no es aleatoria el concepto de cuando se nos pide evaluación de un niño, evaluación de los padres, no es aleatorio el concepto que nosotros tengamos de diagnóstico, cómo pensamos el diagnóstico. Yo les voy a leer una definición que a mí me gustó muchísimo, no para presentar a los abogados, sino para que nosotros pensemos desde allí. Y la da Tosten. Tosten dice que el arte de diagnosticar es discriminar, discernir, distinguir, pero sobre todo es un recorrido por realizar que asegure el acceso más allá del signo a lo que el sujeto pueda tener que decir. Es decir, que nuestra tarea no va a ser una tarea clasificatoria, taxonómica, sino que a través de esa intervención, a veces son preguntas simples, pero son señalamientos, nunca van a ser interpretaciones, pero que a través de nuestra intervención algo se le haga pregunta a ese sujeto o algo se interpele acerca de su actuar o el actuar del otro, o se interpele por qué ha quedado presa o ha quedado digamos, capturada por esa situación. Entonces, nosotros tenemos que tratar de plantear en este dispositivo estas cuestiones, teniendo en cuenta que nunca un diagnóstico es totalmente rotundo y contundente. Esto no quiere decir de que hagamos aproximaciones, sino que tenemos conclusiones que a veces necesitan ser repensadas. Como dice Piero Lagner, nos requiere un rediagnóstico permanente y creatividad personal la tarea diagnóstica. A veces es pensar lo inesperado y siempre un diagnóstico es en transferencia. Si nosotros quedamos capturados por el discurso del poder, Foucault ha escrito maravillosas cuestiones al respecto de esto, cuando dice que ¿qué alianza estratégica puede haber entre la ciencia sí y el derecho cuando no se interpelan el poder? Y hay una figura que a mí me gusta mucho citar, que no vamos a desarrollar, que él toma la figura de un ubú-rey. Y él llama lo ubuesco a estas trampas del poder, donde el psicólogo queda enredado y pierde su identidad. ¿Cuándo perdería su identidad? Cuando clasificamos a los sujetos como plantas, cuando no abrimos las cuestiones éticas a la institución, a la demanda, a la pregunta sobre la demanda institucional y a la pregunta de ese sujeto tan particular que a veces coincide con la causa que lo presenta y a veces no. ¿Qué les quiero decir? Nosotros podemos estar viendo una causa por accidente y la causa del sujeto no es el accidente en sí, no sé si es claro, nos remite a otra cuestión. Vamos a informar el accidente y vamos a informar la situación traumática que éste le produjo, pero nosotros tenemos una llave muy particular de ver, ¿y qué le pasó? ¿Y cuándo le pasó? ¿Y por qué le pasó? En el caso típico, que es para variables que yo voy a trabajar ahora con ustedes, por ejemplo, en situaciones de violencia familiar, cuando una mujer golpeada viene y presenta insistentemente en que se queda en ese lugar y todo el dispositivo institucional pulsa por pensar, pero ¿para qué se queda? ¿Por qué se queda? ¿Por qué no se va? Y bueno, a veces se
porque no pueden, porque no hay una subjetividad instituida que se lo permita. Pero a veces cuando nosotros hacemos siempre preguntas de, claro, y usted se quedó, claro, claro, y no, realmente yo entiendo lo difícil que es esto, pero no pudo hacer otra cosa. ¿Por qué no pensamos por qué no pudo hacer otra cosa? Y hasta ahí. O por ejemplo, cuando planteamos alguna cuestión frente a un sujeto que es víctima de una situación de abuso, una situación de violencia, aparece como estas víctimas apáticas, desconectadas, que no se pueden conectar con su sentir. Entonces allí uno puede hacer algún tipo de conjetura, sí, del orden, claro, usted ni siquiera puede nombrar lo que le pasó, fue tanto, que usted debe sentir solo angustia, por eso no puede hablar o no puede decir, cuando alguien enmudece por terror. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que muchas veces la víctima que se presenta en el caso a caso no es la víctima que esperan los abogados, no es la víctima ideal, no es la víctima que habla, que cuenta. A veces en situaciones de víctimas de maltrato aparece una descarga catártica, un discurso en chorrera. A veces aparece un silencio hostil. A veces aparece un discurso entrecortado que hay que poder escuchar y escuchar las palabras y escuchar los silencios. Todo esto porque vamos a tener en cuenta que las cuestiones clínicas que bordean esta cuestión del campo psiforense tienen que ver todas con esos que se ha llamado las clínicas del exceso. Muchas veces hay un plus, hay un exceso de violencia, un exceso de silencio. Ahora, ese exceso, muchas veces, un exceso de golpes, ese exceso generalmente nos muestra una falta. Y de nuevo preguntarnos, no nos olvidamos que somos psicólogos, esta es una cuestión, este es un tipo violento, no puede involucrarse con su falta. ¿Y a él qué le falta además de esto de no poder implicarse? ¿Falta de qué? ¿Falta a quién? ¿Faltó quién? Y nos encontramos con historias con una ausencia paterna como normativa de la ley, o nos encontramos con un padre claudicante, y allí estamos en lo que dice Pierre Lejeune en la otra escena. Entonces, si hay algo que para mí nosotros somos convocados, es a la otra escena de la causa judicial. Esa otra, algunos que los que trabajan de la línea de Guattari y de Les dicen la otra del discurso jurídico, ¿no? Como esa otra escena eh, que tiene que ver Cuando más que con se me ve y decir, no hay caso. ¿perdón? Que se- Ah, no. Bueno, entonces, todas estas cuestiones ya pasamos. Entonces, ¿dónde está lo subjetivo? Bueno, está en la otra escena, está en la presentación del sujeto, está en la historia, está en la indagación de una historia, hasta ahí. ¿Cómo tomamos esta escena? En la situación que tiene que ver con el expediente, porque no podemos ir más allá, pero podemos ir más allá en la escucha de un sujeto que padece una situación. Lo que les quiero decir con esto es que no son pacientes, son los denominados actor, actora, víctima, victimario por el discurso judicial, pero que para nosotros siempre tienen que ser Juan, Pedro, Pablo, y no perder nunca este nombre. Entonces, estas personas nos vienen a asistencia psicológica dentro del dispositivo judicial, pero muchos sí vienen a sostenerse. Y hay algo del dispositivo transferencial que puede servir muchísimo para este sostén. Así como un chico que había cometido un acto delictivo me decía, ¿y a usted qué le importa, doña? ¿Usted quién es? Yo le preguntaba, bueno, si tenía hermanos, cómo era su familia. ¿Y a usted qué importa? ¿Usted quién es?
Yo me había presentado con nombre y apellido, había dicho que soy la psicóloga del juzgado, que en estos casos, bueno, se nos convoca para escuchar, a escuchar qué les pasó, que por qué están en esta situación, qué pasó en esta situación, que esto luego nosotros, eso también es importante, lo vamos a tener que plasmar en un informe, no todo esto. Mire, a mí lo que usted diga me interrumpe, mire, a mí lo que usted diga no me importa. Digo, bueno, pero a mí sí me importa, sí me importa lo que te pasa. Mire, usted no es nada ni nadie. Entonces, si nos encontramos con estos sujetos que no son nada ni nadie, y yo no soy nada ni nadie, estamos en situaciones complejas, es decir, nos interpela una clínica en donde la clínica de los excesos, ahí seguramente tiene que ver con excesos de violencia padecidos, pero con quiebres subjetivos importantísimos. Entonces, nuestra escucha siempre tiene que ser una escucha paciente, una escucha digna, trabajar mucho nuestra transferencia con respecto a los sujetos y con respecto a la intervención. Estamos allí, pero no somos el que lo va a cubrir, el que lo va a juzgar, el que lo va a amar, pero entonces nuestra función, y hablo desde la cuestión, en muchos casos, de chicos que nos cimbronean por su situación de inermidad o por situación de vulnerabilidad, va a ser la de, la diría, la de proteger sin amamantar. No estamos allí en un lugar de todo, estamos en un lugar de protección en nombre de una situación derivada para algo de lo forense que es la ley. Ahora, la ley va a operar de acuerdo a cada estructura psicológica, de cada estructura subjetiva de forma distinta. Entonces nos vamos a encontrar aquellos en donde el mecanismo ha sido la represión, en otros la desmentida y en otros, como este chico, oscilante entre desmentida y desestimación. Usted no es nada ni nadie, pero él también es nada ni nadie. Y estas son las cuestiones que nos lleva a esta famosa clínica del vacío. Pero otras veces en el dispositivo transferencial institucional nos dicen, usted me hace persona, me decía una mujer muy violentada físicamente, ¿no? Y el hacer la persona, que es maravillosa la caricia que uno recibe cuando el otro le dice, usted me hace persona, el usted me hace persona es haber escuchado en transferencia que ella no podía irse de allí, no tenía recursos subjetivos para poder irse. Entonces en ese hiato hay que trabajar desde el estilo, pero la va a matar, usted no puede. El problema es que usted no está, sabe que usted no está sintiendo miedo. No, sí, sí, siento muchísimo, muchísimo miedo, tanto que la paraliza el terror, la frena. No sé si se entienden todas estas vicisitudes que estoy dando, que esto es en el caso a caso y en lo transferencial, pero siempre con un horizonte, que es, somos psicólogos, no nos olvidemos que somos psicólogos. Si nos olvidamos, eh, en vez de un psicodiagnóstico, de esto de escuchar más allá y que el acto, por ejemplo, provoque su texto, si nos olvidamos, y muchas veces probablemente hagamos entonces lo que ellos nos piden. Por ejemplo, bueno, necesitamos pero háganos un perfil de este chico que cometió un acto delictivo. No, pero nosotros necesitamos un perfil de la mujer violenta. Bueno, ¿saben qué? Pero el perfil, hacer un perfil y un checklist, el perfil es de competencia criminológica y yo soy psicólogo. Entonces no es de un perfil, es de hablar de las características. No sé si entiende bien la diferencia. El famoso profiling es de la criminología. Nosotros vamos a ir al caso a caso e informar la posición de ese sujeto en ese caso y en esa situación. Entonces, no es una radiografía del sujeto, no es una clasificación taxonómica,
es aprovechar ese resquicio para poder informar, sabiendo que los límites de nuestro informar tienen que ver con el tipo de demanda, es no escuchar la demanda a la letra, o mejor dicho, sería no escuchar el pedido y producir de esto una demanda. ¿Por qué? ¿Para qué? Poder trabajar en el mejor de los casos con magistrados, funcionarios, con aquellos que toman la decisión para que cada uno ocupe su lugar y sean ellos que digan lo que tienen que decir y nosotros lo que tenemos que decir. Es decir, no tenemos que estar en aquel lugar de, bueno, pero ustedes nos presentan siempre informes que no se juegan. ¿Qué es un informe que no se juega? Si se puede quedar detenido, si mató o no la mató, si la violó o no la violó. Entonces yo voy a decir, es que esa no es una jugada mía. La jugada mía es hablar de toda una serie de indicadores y de toda una serie de cuestiones que ustedes podrán a trabajar con otros para que esa decisión sea de otros. Es claro, no sé si voy engarzando toda una serie de cuestiones para no caer tal vez en esto que es las trampas del poder y poder desplegar todos nuestros instrumentos en prácticas instituyentes de subjetividad y garantizadoras de derechos. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta esta situación particular, vamos a tener en cuenta cuántos dispositivos intervinieron. ¿Esta persona llega por primera vez o ya la entrevistaron 20.000 veces? Como un chiquito chiquito era. Tendría 8 o 9 años, que había transitado por institutos, se había jugado, viene, yo soy la psicóloga fulana de tal, bueno, estoy acá en el juzgado, me interesa saber nombre, apellido, me interesa saber cómo te sentís, por qué estás acá, vos sabés por qué estás acá. Sí, estoy para hacerte una persona, una casa y un árbol. Ah, no, dije, hay algo de la rutina que lo tapó. Entonces yo tengo que saber cuántos dispositivos institucionales existieron. El dispositivo policial, el dispositivo hospitalario, qué pasa con el dispositivo familiar, las presencias, ausencias. Entonces, nuestro diagnóstico también tiene que ver con un diagnóstico de situación. Hay cantidad de cuestiones para ir pensando estas cuestiones en el caso a caso. Para no extenderme en esto, bueno, este es el panorama general que yo quería trabajar del caso a caso. Eh, Nuestro caso no hace ley. Nuestro caso no hace ley. No son todos los casos iguales. Si bien todos los casos tienen particularidades que nos permiten pensarlas desde la psicopatología y tienen particularidades a veces cuando trabajamos situaciones de violencia, nos encontramos que los relatos o el relato de la situación abusiva es muy parecida. Claro, porque hay relatos que tienen ciertas marcas de lo que es la cuestión de constituyente de la pulsión de muerte. Entonces nos vamos a encontrar con ciertos entramados de verbos, con ciertos entramados de subjetivos y adjetivos, que nos van a permitir entender dónde está colocada esa persona, pero no nos olvidamos que somos psicólogos. Yo, para, para, para ir redondeando con lo que le prometí del caso a caso, hay cantidad de cosas para hablar, pero esto es donde yo quería marcarles la intervención. Yo les decía hace un ratito a Carlos, y lo estuvimos trabajando con él cuando me planteó esta convocatoria, que les quería traer para ustedes dos casos. Uno, un caso de incesto, que yo entrevisté a una adolescente, que es un caso que me acompañó en toda mi trayectoria judicial. ¿Por qué me acompañó? Porque fui siguiendo las distintas vicisitudes de María.
que en contra de todo lo que he venido diciendo hasta ahora y como una situación muy particular, se presenta al juzgado no por una demanda judicial, no porque haya habido una denuncia, sino que ella tiene una situación acuciante y esa situación acuciante a ella la quiere plantear en un juzgado. No va a un hospital a hacerse atender. Ella quiere ver qué le dice la ley seguramente al respecto de esto. Y María se presenta así. Tengo mis arranques, me desahogo, le pego locamente a, ella dice a Ata, tengo problemas, montones de problemas, es algo que yo no comprendo, mi vida es una pesadilla, no entiendo lo que pasó en mi familia, lo que hace mi mamá, y llora desconsoladamente. Y dice, tengo un hijo de mi padre. ¿Quién soy? ¿Qué es él? Mamá me dice que soy una ladrona porque se lo robé. Y le pregunto, ¿a quién le robaste? Y ella me dice, ladrona, ¿por qué? Entonces la chica enmudece, no habla más. Entonces ahí es lo que yo le digo, ¿qué es un ladrón? Pensemos en una escena, un ladrón roba a una chica, ¿quién roba? Y ella contesta algo muy interesante que se va a repetir en todas las entrevistas, que ella dice, se cae de maduro. Y se cae de maduro, fíjense la respuesta, ¿no? Es algo que ella contesta cuando es algo obvio. Y ella dice que quiere, no contesta en ese momento, se cae de maduro. Ella quiere saber por qué le pega tanto a su hijito. Y dice, le pego locamente, me desahogo en él. Cuando ella arma su propio contrato y viene a verme como si yo fuera una psicóloga clínica, digamos, tendríamos que ver por qué se le abría la causa a esta chica. Entonces ella dice que viene porque le pega locamente a su hijo. Cuando empezamos a desanudar su historia, ella cuenta que el padre abusó de ella a los 12 años. Eh, el padre abandonó a su mamá cuando ella era muy chiquita, estuvo preso por toda una situación de robo y estafas, tenía robos reiterados, y cuando sale va a visitar a los hijos y la roba a ella, la roba, concretamente la roba, la saca de su casa, ella dice, y mi mamá no hizo nada, el padre la, la roba y ella queda viviendo con su padre que según sus términos la convierte en su mujer. Entonces, es una chica que a los 12 años, según sus propios términos, es robada por el padre, la lleva a vivir con ella en calidad de esposa, según sus términos, la convierte en su mujer. Ella hace lo imposible por deshacerse de este embarazo, de los medios más introduciéndose objetos, pastillitas, bueno. Finalmente es internada porque tiene una apendicitis, entonces ella dice que ese fue uno de los momentos más felices de su vida porque pensó que iba a perder ese embarazo, pero se salva ella y el bebé. Entonces, finalmente tiene a su hijito y cuando tiene a su hijito, el padre la vuelve a castigar a ella y lo castiga también al bebé. Entonces, ella dice, se va a vivir unos días con su mamá, la que la había echado, la madre la echa nuevamente de la casa porque trae, fíjense, la madre la echa porque dice que tiene un hijo con su marido.
Entonces uno empieza a pensar, ¿no? Qué confusión de lugares. Bueno, tiene un hijo con su marido. Entonces ella finalmente va a la casa, va a trabajar a una casa de familia. Estando en esta casa de familia con el hijito, ella se siente más contenida, pero el problema es que ella arma una pareja con un familiar de esta persona en la cual ella estaba trabajando, la echan de nuevo, empieza a circular por distintas instituciones, se fuga de las instituciones, tiene finalmente en una de estas salidas, arma una pareja muy provisoria y tiene un hijo con este muchacho que también la abandona. Entonces ella queda de nuevo sola con dos hijos. Fíjense todo el recorrido de esto, ¿no? Lo interesante, ella cuando viene, vuelve ella cuando viene yo la veo, ella relata esta historia. Cuando yo la veo, que ella me cuenta de esta situación, yo la voy viendo en el transcurso de estas idas y vueltas de los institutos. Pero lo que yo les quería comentar, que finalmente ella en el instituto, cuando está por tener el segundo, el segundo hijo, ella no la quería ver, se da cuenta que es una mujer, ahí cambia todo, se queda con la chiquita y empieza todo un recorrido de pensarse ella como que es posible con estos dos hijos. Bueno, finalmente le sigue pegando muchísimo a este chico, a Ata. Yo lo seguí a esta causa desde el instituto donde estaba, y no hacía su hijita, pero le resulta imposible la convivencia con este hijito que es hijo del incesto. Entonces finalmente ella decide dar a sus dos hijos en adopción. Toda una tramitación en el juzgado, se les consulta. Bueno, las situaciones de incesto colocan a las instituciones judiciales en un más allá, en algo de lo que no tendría que haber pasado y no se sabe qué hacer con esto. Hay un recorrido intrincado en este caso, pero lo que les quiero decir es que fíjense que lo interesante de esta situación, cuando se trabaja de que por qué los dos, por qué no quiere, bueno, de alguna manera decíamos, bueno, esta chica necesita, porque ella dice que no puede ser madre, que no puede ser madre, que es como una condena. Bueno, se dan a los dos chicos en adopción, pasan como 10 años, le diría, y se presenta ella de nuevo. Nuevamente, estos vieron cómo es el retorno, un eterno retorno, se presenta de nuevo, y cuando se presenta de nuevo, ella me dice, no puedo ser otra, quiero que me devuelvan a mis hijos. Los chicos están en adopción, están en una familia constituida, se hizo toda la adopción legal, ella renunció. Por otro lado, por otro juzgado venían los informes de los chicos, que estaban los viejos juzgados de menores, que los chicos estaban bien. Lo interesante que es que cuando ella se le explica que no es lo que cada uno quiera, ¿por qué no me dan mis hijos? Que hay una ley que nos trasciende, que no es decisión nuestra ni de ella, que hubo una ley por la cual pasaron estas cuestiones, en que ella adoptó, que los chicos están bien, pero que de alguna manera, si ella quisiera, se puede plantear verlos a los chicos de nuevo. Bueno, después de todo este trabajo, ella dice que no. Cuando yo me estoy por ir del juzgado, ya habían pasado como, sí, casi como 30 años que estaba yo en el juzgado, me dicen que hay un médico del hospital que me quiere ver, un residente que me quiere ver recién porque necesita hablar conmigo. Y se presenta
y me dice que quiere ver el expediente, que él recuerda algunas cosas, claro, que ya él era grande, y que estuvo rastreándolo y que él quiere saber cuestiones con respecto a su origen. Este chico era médico, también se le explica, se le muestra. Entonces, lo interesantísimo de este caso es, pese a lo terrible de la separación, qué es lo que pasa cuando la separación de madre e hijo tuvo para ella una ascensión subjetiva de como un corte legal para esta chica que tiene sobre su vida el peso de haber sido incestuada, ¿no? El peso de un hijo del incesto. No sabemos si estuvo bien o si estuvo mal, no son los valores. Se le escuchó, se le escuchó. No podía con esta situación, pero lo que importa sobre todo, me parece a mí, fue esta cuestión de alivio de ella cuando encuentra finalmente algo para ella, algo del orden legal que la calma, que es que los chicos están bien después de tantas idas y vueltas y que hay una ley que nos trasciende, que no es decisión mía ni decisión de la jueza, que hay una decisión que ella los podrá llegar a ver, pero que volverlos, los chicos están en otro contexto. Y a mucho tiempo después, otra cosa gratificante fue cuando viene este niño, cuyo destino no sabíamos que había pasado, que había logrado estar con esta familia adoptante, estaba bien, había estudiado medicina y en realidad lo que él quería era saber algo más de su historia, ¿no? Bueno, estuvimos trabajando con él y con su historia. Este es uno de los casos, no sé si llego a plantearles que les decía, son casos terribles. Los casos de incesto conmueven a la institución judicial y nos colocan en un más allá. Pero ¿qué escuchamos nosotros? ¿Cómo escuchamos? A veces nos escuchamos haciendo cosas que nunca dijimos, perdón, diciendo cosas que nunca dijimos y haciendo cosas que nunca hicimos. ¿Qué es esta orientación? ¿Qué es seguir estos casos? La otra viñeta muy cortita que les quería plantear es la de dos padres que vienen, estos sí, denunciados por el hospital por maltrato, pero fíjense lo que escuchamos en este caso. Esta mamá y le pego locamente, quiero saber quién soy, quiero saber quién es él, quién son yo, como una apelación a lo legal que interrumpa esta lógica loca fusional del incesto. Este sería el resumen, ¿no? Y en este otro, unos que vienen traídos por personal policial porque dicen que su hijito era víctima de malos tratos y que se presentan así ante mí. Les pregunto, ¿por qué están ustedes acá? Y ellos me dicen por torturas. Abro los ojos desmesuradamente, aunque no tendría que hacerlo, y digo, ¿por torturas? Dicen, sí, por torturas, dice el padre, que le hicimos a la criatura. Pero es totalmente inexacto. Como ser humano y como padre no puedo tolerar esta situación. Quiero que esta situación incómoda termine lo más dulce y claramente posible. Imagínese, mi esposa tiene una carrera, algo que inviste su vida de honor y profundidad. Es enfermera de la Cruz Roja, goza de un espíritu de dar todo por amor al prójimo. Yo soy estudiante de magisterio y amo a las criaturas. Lo que pasa es que por una cuestión de accidente he quedado sin trabajo. Le pregunto entonces, ya con este discurso, que yo se los resumo así, pero es abstracto, extraño, tenía algo de particular, de una genialidad cuando hablaba de esta situación. Y sé qué accidente tuvo realmente, no me acuerdo ni quién manejaba. Me parece que manejaba yo, pero es la escuela que hace todo este problema. Empeora la situación económica. Todo el tiempo la escuela hace quemaduras por las cuestiones de las lastimaduras de mi hijo, pero las quemaduras es totalmente inexacto. La madre dice, sí, es inexacto, estoy indignada de perder el tiempo acá, estoy harta de ustedes y del colegio. Entonces le digo, bueno, para que ustedes hablen es que estamos acá.
Dice, sí, tiene razón, pero la escuela hace todo en contra nuestra. Y usted que pregunta y pregunta, como si existiera un único chico que fue picado por un único mosquito. Acá yo dije, chao, ¿dónde aparece el mosquito? Digo, picaduras de que, claro, picaduras, eso que tiene, eso que dice que tiene en el hospital, que, que, que quemaduras, quemaduras. Sí, sí, no, exacto, son picaduras de mosquito. Y la madre interviene y dice, sí, yo soy enfermera, sé muy bien cuidar a mis hijos. Primero que era pancreatitis, hepatitis, ahora que es pancreatitis, me lo tienen en terapia intensiva. Lo único que hacen que preguntar es qué le pasó, que porque tiene marcas. Y el padre dice, sí, no, marcas, y eso que no se caen nunca, ¿eh? Juegan al Kung Fu, que es un juego muy sabio y oriental. ¿Y qué les resumo yo porque ya es la hora? ¿Y qué creen que les pasó con este? No sé, pasó. Él iba corriendo y justo se cruzó con un sifón. Y parece que eso le lastimó, no sé, le dio esa hepatitis, esa pancreatitis. Bueno, eh, es un diálogo monologado con un grado, como ustedes ven, ahora me van a contar, no sé si sintieron transferencialmente o si se los puede transmitir, bastante de loco, bastante de arrevesado, pero qué perplejidad, ¿no? Yo cuando escuchaba decía, los voy a torturar a ustedes, eso de que están ustedes acá por torturas, es una tortura, pero me parecía tan importante estos dos casos para ver qué escuchamos, desde dónde escuchamos, cuál es nuestra situación transferencial, qué se les ocurre en estos casos, qué nos provoca escuchar un caso de incesto, cómo manejamos la cuestión transferencial para que esto no nos inunde, cómo, cómo lo maneja la institución, cómo manejamos una situación de una pareja donde somos nosotros los que tenemos que investigar. Sí, sí, le pegó o no le pegó, sino que nos habla esta estructura familiar con estos términos, estas palabras, esta posición transferencial ante el juzgado y las instituciones. Bueno, con esta pregunta espero no haberlos aburrido o mareado mucho. Este, Querría ver si hay alguna pregunta en todo este recorrido que termina con estos dos casos que dan muchísimo para trabajar, pero bueno, también para interpelarnos, ¿no? Gracias, Liliana. Es importante lo que insististe varias veces en que somos psicólogos y tenemos una escucha más completa que va más allá de lo judicial y de lo que se nos pide desde. Y por ahí tenemos esta capacidad de que vos decías de transformar en sujeto este, a la persona, Mm. ¿no? Esto que comentaste que la persona te dijo, ¿no? O sea, pudo este, reconocerse, identificarse y no ser un número, porque muchas veces los expedientes son como casos. Así como a veces la medicina se olvida de las personas y es el hígado, es Total. la vesícula, ¿no? En la habitación está el paciente, o sea, como que se olvida. Es importante esto que decías de que somos psicólogos, trabajamos con personas, trabajamos para la justicia, pero seguimos siendo psicólogos. Abrimos un espacio a preguntas, comentarios, aportes, que quieran ser respecto a todo esto que fuimos conversando.
Una Hola, pregunta. ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal? Mi nombre hola es Sonia. Belén Fernández. Ah, Nada, primero estoy como, quedé medio choqueada con los dos casos, como que no sé, me imagino como, o no, no sé si me puedo imaginar como en esa situación escuchando eso, o por lo menos por ahora, ¿no? Em, sí lo que, digo, bueno, ¿cuál es la actitud, ¿no? Que uno tiene que tomar? Vos dijiste en el segundo caso, dijiste, abriste los ojos, que no tendrías que haberlo hecho, pero lo hiciste igual. Em, y eso después cómo se transmite, ¿no? O sea, porque también tiene que haber como una parte en el que te interpela personalmente, y creo que los dos casos. Cómo después eso bajarlo bien a un informe o que quede claro la opinión o la evaluación que haces del caso en sí, ¿no? Esa por ahí es como mi interrogante frente a estos dos casos. Más con el primero, ¿no? Donde la decisión es aceptar la decisión de esta mamá que se desconoce desde ese lugar, desde el rol de mamá, sobre todo del niño varón. eh, Y de que le va a cambiar la vida a esos dos niños también, ¿no? Por supuesto, o sea, como también esto de no juzgar, ¿no? Y seguir en esa posición de psicólogo. Eh, Esto, bueno, gracias por los aportes de Carlos y por lo que dice María Belén. Yo traje dos casos paradigmáticos, digamos, ¿no? Es decir, pero vos hiciste una pregunta que es dos o tres cuestiones que son importantísimas, tres en realidad que son importantísimas para responder. Una es con respecto a la cuestión transferencial. Cuando yo dije abrí los ojos, porque, claro, es difícil cuando uno espera, bueno, en realidad a veces vieron como que es el paciente esperado, el paciente confirmado. Bueno, esto a veces no confirma el caso con la causa, el decir con lo que uno espera. Por eso se nos plantean un montón de interrogantes. ¿Leo el expediente primero? ¿No lo leo? Eso quería, con respecto a lo que vos decís. Yo en un primer momento no los leía y quería entender como una escucha que no estuviera taponada por toda la información del expediente. Después me daba cuenta que tenía tan poco tiempo, fui variando las cuestiones y bueno, me enteraba apenas de qué era, pues, leía por qué inicia el expediente, pero no leía todo para no taponarme de la información en el expediente, pero tenía que tener alguna idea después de la segunda entrevista para poder hacer incluso algunas preguntas semidirigidas. Ahora, esto con respecto a al segundo caso, cuando vos decís que es cierto que yo abrí desmesuradamente, porque ya cuando uno dice, porque vienen por torturas, no, arma un interrogante, deciden tranquilamente que vienen por torturas que le hicimos al nene, y se despliega luego toda una serie de situaciones que eran totalmente de un clima persecutorio hacia las instituciones. Situaciones que los que trabajamos en violencia familiar sabemos que son comunes en general en general. Hay que ver qué pasa por eso en el caso a caso. Pero los padres violentos tienen una posición en donde no hablan de su accionar, eh, como que desestiman o desmienten este interior peligroso de la familia. Si ponen todo el exterior es peligroso. La escuela persigue, los maestros maltratan. Entonces yo tenía que estar ante ellos frente a una posición que no los juzgara o no fuera la posición que ellos tenían como de rechazo de señalados en la escuela. Pero en realidad llegó un momento que llegó un momento que me impactó las cuestiones que decían. Además, cómo pensar esta cuestión que un chico está por una simple pancreatitis, primero que hepatitis, después que pancreatitis, y la explicación es que él iba corriendo, se cruzó un sifón. Entró una cosa bizarra de que le dieron un sifonazo que uno entiende, pero bueno, entonces, ante todo eso vos decís, bueno, ¿qué es la actitud? Yo creo lo más difícil es tomar una actitud de escucha, pero ¿cuándo? ¿Cuándo?
esto frente a una cuestión persecutoria, yo no me puedo poner tengo que tratar de no tener una cuestión persecutoria de mirada hacia ellos o de, ah, qué horror. Pero en otros casos, sin embargo, cuando nos encontramos con esto que yo decía, que la clínica del vacío tiene el lugar del exceso, es decir, eh, te contesto con otro caso clínico. Una clínicos de la clínica forense, ¿no? En una chiquita que había sido, bueno, abusada por el hermano, el hermano, y ella estaba, bueno, y ella no quería hablar, no quería hablar, no quería hablar, pero no quería hablar por una situación recontra particular, porque estaban además amenazados los padres por el hermano, bueno, toda una cuestión de una violencia extrema en esta familia. Entonces, ella se sella los labios, se pone la gotita en los labios, entonces no lo podía abrir. Entonces, cuando esta chica se fugaba mucho, se iba mucho de la casa, la madre era de una indiferencia y de una apatía hostil terrible, y la madre decía que el hermano había abusado de ella, porque el hermano, que ella sabía que no tenía que dormir en camisón, qué sé yo, porque el hermano era medio deficiente y que ella lo provocaba. Bueno, todos estos climas. Entonces, lo interesante con esta chica, bueno, que después de esto de no querer hablar, bueno, este, tiene que hacerse una breve intervención, porque y estaba con la boca muy lastimada. Entonces, en determinado momento ella vuelve, pues no quería volver a la casa y ahí sí quería hablar. Bueno, cuando la vuelvo a ver en el, en el tribunal, ella dice que viene porque fue al hospital y que la psicóloga del juzgado, ella no quería hablar, no podía hablar, y que la psicóloga del juzgado perdón, y que la psicóloga del hospital le había dicho, bueno, entonces, si no querés hablar, anda al tribunal. Entonces, ella me cuenta todo esto y me lo cuenta de una forma apática totalmente, como si yo te dijera, bueno, porque lo que pasa es que mi hermano es deficiente mental, entonces mamá me decía que la culpa la tenía yo porque yo usaba esos baby doll, viste, y yo usaba y que cómo voy a estar al lado de él con el camisón. Pero yo en realidad, entonces, bueno, y me hinchaban las pelotas con que no, entonces yo me puse la gotita para no hablar, entonces ahora, bueno, entonces, ella me cuenta todo esto en un lugar totalmente desafectivo. Entonces ahí yo le empiezo a decir, pero vos debes haber sentido terror, vos te sellaste la boca, ¿no? Vos eh, debes haber sentido muchísimo miedo. Entonces, ella dice, y estás hablando y podés hablar igual, y eso es importantísimo lo que vos estás haciendo, pero para vos, porque nadie tiene el derecho de poder sellarte los labios, y vos tampoco lo tenés, porque tu derecho fundamental es cuidarte. Bueno, entonces, hablando, qué sé yo, bueno, finalmente va al hospital y me llama la psicóloga del hospital. Dice, no, lo que pasa es que esta chica es una psicópata. Y yo, ¿cómo una psicópata? Sí, que se hace, primero no quería hablar, pero después en realidad ella tiene otros problemas porque no habla porque no es el hermano nada más el que la abusó, ella andaba con otros tipos. Entonces, digo, bueno, está bien, pero ella no quería hablar. Sí, sí, además me dijo, me dice la psicóloga, a mí me dijo, este, yo cara de póker, me dice la psicóloga, yo cara de póker, yo ante todas las cosas que ella me decía, cara de póker. Y la psicóloga me dice, me dijo que vos te asustaste, que vos le pusiste una cara. Digo, sí. Y yo le dije, me asusté. Y le dije, sentí todo lo que vos no pudiste sentir. Claro, esto cuando nos encontramos muchas veces en esos estados de terror sin nombre, con la paradoja de los sentimientos no sentidos o los pensamientos no pensados, no sé, María Belén, si voy respondiendo a lo que vos decís, una cosa es hacerle el juego
a un paranoico, ¿no? Y ponerse para que el otro sea. Ahora, cuando nos encontramos con este vacío, con esta ausencia de ser, con esta automutilación, eh, los que trabajamos en clínica de vacío, clínica de los excesos, decimos que uno tiene que prestar el propio aparato para que el otro pueda pensar los pensamientos no pensados y los sentimientos no sentidos. Por eso yo decía, qué clínica compleja que es esto. En uno no estuve bien, porque con este clima paranoico me vienen diciendo, pero realmente me invadió algo que no. Por eso es tan importante que no pude trabajar. Por eso creo que es tan importante plantear las fallas de cada uno, en qué situaciones uno reconoce y qué me pasó y qué me pasa con esto. Digo, claro, realmente es que después viéndolo decía, bueno, lo que pasa es que es muy difícil en esta pareja, lo que después trabajé mucho tiempo, es que, bueno, el chico era un chico muy maltratado por los padres, con esta madre que era una madre muy enfermera, como ella dice, de los hijos, y en donde había una doble estructura, donde había, como pasa en ciertas situaciones de tipo, uno que desmiente, que era la madre que dice, no, yo lo sé, pero no así, y el otro que estaba totalmente perdido. El padre era esquizo total, por eso hablaba de este lenguaje abstracto y todo esto, pero son distintas posiciones transferenciales. No sé si con esto Sí, más respondo. María Sara estaba levantando Sí, la mano recién. gracias. Ah, estás. Luego Silvia Daniel. Bueno, Silvia, Ay, Silvia. Buenas tardes, ¿me escuchan? te Sí, sí, escuchamos. buenas tardes. Bueno, hola Liliana, ¿cómo estás? Lizzy Narváez, Sí, ¿cómo claro, estás? ahí te veo, Estoy con pero las dos te Silvia. veo cara conocida, Ah, claro. aquí digo, no, Estoy con... acá ¿qué pasa? ¿Una suplantación de No, no, pues identidad? sabes que en mi ¿Está por computadora no duplicado? sé, no andan en mi cámara, no tengo la más pálida idea por qué. Viste que yo estoy enojada con la virtualidad, entonces siempre me pasa algo. ¿Viste? No, a mí me pasa Bueno, también, sí, sí, sí. bueno, Hay que ay, un amigarse. gusto. Hay que amigarse, sí. Bueno, un gusto, Liliana, hace rato no te escuchábamos. Acá estamos con Silvia. Bueno, yo me quedé pensando, bueno, siempre excelente tu exposición, por dónde vas, los puntos que tocas. Yo quería si vos podrías decir algo en relación a esta conjunción clínica forense. ¿Por qué? Porque uno se encuentra en el sistema de justicia y viste de afuera, todo el mundo te dice, no, pero acá es forense, no es clínica, siempre como haciendo una división que no es tal, que para cualquiera que trabaja dentro, desde una posición de psicólogo, sabe que no es así forense por un lado, clínica por el otro. ¿Vos podrías decir algo en relación a eso? Uy, sí, Silvia, mira, es excelente lo que vos decís. Durante mucho tiempo yo me peleé con mi amiga, maestra Yo y también. colega con la cual trabajamos tanto tiempo, que era Hilda Belleira, que Sí. ellas hablaron, fueron las primeras psicólogas de Poder Judicial en La Plata, y ellas hablaban de una clínica y forense. Y yo le decía, Hilda, confunde de ser clínica, porque no es clínica, es forense, no atendemos a pacientes. Entonces yo le decía, ahí es lo que yo le decía a Hilda, pero en realidad viene gente que viene a sostenerse. Entonces, clínica tiene la idea de cliné, de al lado del que sufre. Pero Ajá. la clínica tiene que ver en ese sentido. Decliné estando al lado, prestar la escucha, es al lado del que sufre, al lado del que padece, al lado del que no puede hablar. Pero ¿por qué forense? Porque te habilita que esto no es el tratamiento, pero no es un tratamiento, no es un tratamiento en el sentido de una psicoterapia. Pero Cliné también, de al lado del que escucha, la importancia que tiene escuchar situaciones tan desestructurantes, ¿no? Con eso de usted me hace persona, era bueno, entonces me habilita a decir que hay una clínica forense diciendo que son distintas cajas de herramientas, distintas modalidades de intervención, pero una escucha que siempre se abre a la otra escena. Perfecto. Qué lindo.
Eso era un poquito. Liliana, y cuando hablas de caja de herramienta, puedo pensar en lo que es el encuadre, sí, bien, sí. Con Silvana también nos vemos en la oportunidad. Estamos acá, Lizzy y Silvia, las dos. Acá. Sí, sí. Entonces, ¿cómo lo pensás vos? Claro. No sé. A ver, pensaba en esto de que claramente hay una escucha, pero si se puede hablar de una diferencia, tendría que ver con esta caja de herramientas que decís, bueno, con el encuadre, al respecto del secreto profesional, donde hay que darle una información al respecto de qué Eso. vamos a hacer con eso. Creo que ahí es cómo vamos organizando esta caja de herramientas en este ámbito forense. Pensaba en eso. Exactamente, no hacer intervenciones que sean interpretaciones salvajes. Yo no estoy, porque digamos, lo importante es que es una intervención que pueda hacer un corte, pero hasta acá, nada me habilita a meterme más allá, digamos, Sí. ¿no? Porque esto es, hay un límite, hay un corte. Lo que pasa es que yo no puedo escuchar, o puedo, sí, pero puedo, tranquilamente puedo, pero me parece que pasar por situaciones de diagnóstico en lo forense o por entrevistas forenses sin una mínima devolución, Sí, total, Exacto, total, claro, sí, sí. sí, sí. entonces no es una devolución en bloque, usted tiene tal cosa, devolución, una mínima devolución puede ser, uno habría que pensar por qué usted siempre se quedaba, ¿no? Piense en esto que me contó. Esto sería bueno que lo pueda ver en otro lugar. Yo siempre remito a otro lugar, Sí, sí. pero hay algo que escuchamos. Cuando Leyandra decía la otra escena, ¿qué hacemos si no con la otra escena? Ahora, ¿esa otra escena se puede volcar al expediente? No, yo no puedo hablar de... Esa es otra cuestión. Digo, si yo convoco a eso o convoco a un lapsus, yo no puedo estar poniendo estas cuestiones en el expediente. Esto es para mí mi interpretación, mi intervención, digamos, ¿no? Pero yo creo que si no lo que se produce, me parece que si no escuchamos, somos como simples escribientes, escuchamos, respondemos a los puntos periciales, pero ¿y qué pasó con ese sujeto que se abrió? A veces estamos tan acostumbrados al horror que ya no nos produce el efecto que tendría que producir en el sentido de hay una interpelación a la ley. Ahora, el Eh, engarce, sí. no, está con la mano levantada hace un ratito Silvana y luego Sonia. Están ahí Ah, esperando para... perdón. Sí, perdón. Gracias, Carlos, porque yo me Sí, voy a no, la porque mía. imagino vos estás ahí atenta a otras cosas, entonces yo te señalo que Sí, están ahí sí, esperando. sí. No, no. ¿Quién? Buenas tardes, chicos. Silvana primero. Primero me Sí, presento. no. Necesito presentarme para que se entienda lo que voy a plantear de alguna manera. Yo trabajo en la Oficina de Violencia Doméstica del Poder Judicial y nosotros tenemos unas ¿En qué únicas, distrito, perdón? Tucumán, Tucumán. Ah, sí. Y nuestra intervención es una única entrevista cuando la mujer se presenta a denunciar. Somos un equipo interdisciplinario de un abogado, un trabajador social y un psicólogo, y específicamente la función del psicólogo es hacer el informe, en esto que vos planteabas, Liliana, al final de poder situar los indicadores de riesgo, ¿no? En la situación de violencia que no solamente una mujer, es violencia doméstica, no solo de género. Vos sabés que yo desde el principio, que cuando ingreso al Poder Judicial, a esta oficina particularmente, mi pregunta era, hacemos primero una pasantía, porque la oficina tiene diferentes funciones, les preguntaba a mis colegas, al observarlas y al escucharlas cómo hacían la entrevista y cómo elaboraban el informe, si ellas no hacían ningún tipo de intervención, que no quiero decir con esto interpretación, sino esto que vos situás muy claramente, que nuestra función no se tiene que reducir a un informe, a un escrito, sino en ese espacio de alguna manera cómo poder a través, yo creo que lo clínico tiene que ver con una escucha clínica. ¿Por qué? En esto que vos señalás de la cara, por ejemplo, de asombro que pones con estos papás que se presentan diciendo de entrada, venimos por torturas,
no sé si está mal haber puesto esa cara de eso, digamos, ¿no? O sea, porque si uno pudiese recortar ahí esa frase, venimos por tortura y después todo un discurso de negación, pero uno podría decir, está dicho que, como decís, no vamos a hacer interpretaciones salvajes ni cortes, eso ya sería algo más clínico si fuera un paciente que no lo es. Pero mi pregunta, insisto, de entrada era cómo introducir esto que vos decís, aunque sea, para mí una primera entrevista encima es como un campo privilegiado donde aparecen un montón de cuestiones, a sabiendas que son personas que nosotros en nuestra oficina particularmente no vamos a volver a escuchar, eh, pero generar una pregunta que me parece re interesante que lo decís de entrada en los casos de violencia de género, que la mujer vuelve una y otra vez allí donde es violentada, pegada y demás. Que es algo que yo lo vengo pensando mucho porque al mismo tiempo los que trabajan desde una perspectiva de género, esto entra dentro de lo que descriptivamente se llama el ciclo de la violencia. Es decir, bueno, claro, entiendo porque forma parte del ciclo de la violencia. Pero a mí eso es como, al entenderlo de esa manera, al mismo tiempo el efecto que produce es torturar. Ah, es por eso. Es normal, es claro. Eso pasa porque es una situación de violencia. Y no se abre el campo, digamos, con esto, ¿no? Y que es muy difícil de qué manera preguntar, porque es un hilo muy delgado que pueda tocar con cierta culpabilización a la mujer o a la persona, ¿no? A mí eso me viene como haciendo muchas preguntas, que me parece por eso re interesante cómo lo planteas, porque siento que de alguna manera nuestra función, si no, queda muy acotada, muy chica. Si yo reduzco, eh, digamos, a responder a lo que le interesa al juez, que saber en qué situación de violencia está cuál X persona sin haber podido introducir un plus en ese espacio, digamos, ¿no? Y aparte nos manejamos con un encuadre, como planteaba acá una colega, que es una entrevista semiestructurada con preguntas como muy eh, ordenadas en función de dar un panorama al señor juez que después vaya a leer esta cuestión. Y también me hace preguntar, ¿no? Esto de yo no hago forense, específicamente hago esto, pero digo, que me parece como imposible de separar algo de lo clínico, entendiendo que no son pacientes, porque se me viene la pregunta, si no, ¿cuál es nuestra especificidad? Que tiene que ver con una escucha, que tiene que ver con quizás hacer un señalamiento, esto, decís, lo que vos escuchaste como vengo por torturas, no lo hubiese podido escuchar otro profesional, digamos, sin una formación clínica. Bueno, un poco eso. Claro, no, lo que dice Silvana es como no, nódulo de la cuestión, es como un nudo, digamos, ¿no? Porque también depende por eso cómo yo me ubico. Creo que nuestro juramento es por la salud, por la dignidad de los que entrevistamos. Entonces me parece que hay un punto. En una sola entrevista, lo que ustedes hacen, es apoteótico lo que ustedes hacen, porque además es cómo no caer en esto. En una sola entrevista es difícil, pero de cualquier forma, la evaluación de riesgo es todo otro temor, no es un tema fuertísimo la cuestión de riesgo, porque no sé si ustedes trabajan así, pero mucha gente trabaja con protocolos de evaluación y está protocolarizada la cuestión. Entonces dicen, ahí se pierde el sujeto. Yo creo que no se pierde si uno puede escuchar y demás. Porque el punto es, con la evaluación de riesgo, que es ad hoc a lo que vos planteás, es el riesgo de no escuchar el riesgo, digo yo. El riesgo de no escuchar el No, riesgo. porque de hecho tenemos un protocolo que te lo puntúa y salta automáticamente, pero Por tenemos la eso. posibilidad de hacer algo con eso que salta automáticamente, que si nosotros escuchamos otro riesgo, poder escribirlo y justificarlo, digamos, ¿no? O sea, Entonces, eso ya de por sí es muy amparador para ambos, pero eso no quita, yo digo las pequeñas, hay un filósofo del derecho con el cual trabajó mucho todas estas cuestiones, dice que los que trabajamos en todos los temas de violencia,
Es decir, el tema es cómo poder instaurar una pedagogía de los cuidados mutuos, ¿no? Él decía porque esta mujer en algún punto, esto que vos decís, mínimas cosas se le puede decir. Bueno, pero claro, siempre reiterado, ¿no? Y no le escuchaba. Yo digo que la interrogación en estos casos sirve muchísimo, pero no para dejarlo en el vacío, sino como, pero claro, y siempre estaba sola, siempre estaba en el mismo lugar, o usted se queda, ¿y quién tiene usted a alguien para? Porque yo le escucho que usted, con lo que escucho que usted dice, o en las respuestas que usted dice, eh, me parece que usted hay cosas que tienden a repetirse. Me parece que hay cosas que usted vio y no tuvo amparo, usted vio y no tuvo quien decir. Bueno, hay, viste, esas mínimas intervenciones que en este momento son fundamentales, sobre todo escuchando la cuestión de riesgo. Y lo que vos estás, Silvana, tiene además es una cuestión complicadísima, porque si no el riesgo lo toma el que evalúa el riesgo, ¿no? Pero además, más allá del protocolo. Cuando se evalúa una situación de riesgo, ahí también hay que preguntar, bueno, ¿riesgo de qué? ¿Riesgo a qué? ¿Riesgo para quién? ¿Riesgo por qué? Porque si no se... Ahí es de las cuestiones, si vos aplicás simplemente el protocolo y no pensás algo para ese sujeto en sí, el, lo enorme que son las preguntas que encierra el protocolo. Lo enorme, porque, viste, si consume o no consume drogas, si estuvo, si fuese a una prevención de enfermedades. Y ahí me parece que por lo que vos decís, lo importante es que alguna de esas a vos te resuena. Sí, sí, uno intenta como de hecho retomar las que en cada entrevista en particular, en esto el caso por caso, uno pesca y podés agarrar y hacer, aunque sea un señalamiento. Por ejemplo, se me ocurre cuando te escuchaba, hay muchos casos que pasan las situaciones de violencia familiar que las mujeres logran poner un límite, o por lo menos intentar empezar a ponerlo, o algo hacen, o llegan a querer denunciar, cuando ven la afectación en los hijos, digamos, ¿no? Ellas pueden haber soportado años y años y años y años, y cuando le tocan a un hijo dicen, no, hasta acá. Por ejemplo, yo lo que hago es retomar eso al final y señalárselo como una situación de riesgo. En realidad que está buenísimo que haya podido poner en palabras lo que Exacto. estaba sufriendo, pero como advertirla que recién lo ha podido hacer viendo la afectación de sus hijos y no ella como mujer, como persona, como sujeto, como algo a trabajar, como vos decís, en otro espacio, ¿no? Pero vos fíjate que lo que vos pescas ahí es importantísimo. Bueno, yo trabajo mucho un texto de Amati de Sáenz, que era, no me acuerdo el nombre ahora, pero que ella habla de la constitución de un objeto a salvar, ¿no? Y como el objeto a salvar como espacio interno puede servir a veces como para poder trabajar eso de lo que es el propio yo, mejor dicho, ella habla de instancia yoica, pero una situación de cárcel, ¿no? Pero esta mujer pudo salvar a la parte más preciada, ¿no? Pero hay que poner también la importancia de poder salvarse ella para sí, para los demás, ¿no? Pero y qué importante poder propiciarse ella los cuidados que le propició el otro, ¿no? En vez de criticarla, bueno, pero se queda ahí, ¿no? Bueno, pero se queda, sí. Porque si no, son lo que vos estás diciendo con el ciclo de violencia y demás, yo creo que es todo un temor. Y qué bárbaro que lo piensen así, porque si no, claro, sí, bueno, entonces el ciclo de violencia tiende a repetirse. Sí, cuando se repite, por ahí la mató, por ahí, pero tiende a repetirse con un dolor y un padecimiento. ¿Qué es esto? Bueno, en algún momento uno interviene ahí, ¿no? Este, Bueno, gracias Silvana de Tucumán. Silvia Daniel es de Corrientes, también, o sea, el público es bastante federal. Silvana va a estar en los conversatorios Andrea Martínez, que es de Tucumán y trabaja en los juzgados. En los próximos conversatorios va a estar ah, ella. qué bien. Que nos Después queda un espacio para una última pregunta. quería agregar Eh, algo.
y que para Sonia, y porque ya estamos cumpliendo. Sí, buenas tardes. Me quedaba resonando esta palabra de lo jurídico con la jurisdicción. Se podría decir que la jurisdicción de la clínica sería ese espacio, ¿no? Donde darle voz a lo que tiene voz, que mencionabas antes, de que el psicólogo presta su propio aparato para que la persona donde hay un vacío, poder expresar algo, ¿no? De eso que no hay. Me jugaba estas dos palabras de lo jurídico con la jurisdicción clínica, ¿no? Lo que compete solamente a la clínica, al psicólogo, y lo otro que es lo jurídico. Esta confusión que a veces se me ocurre por situaciones que, em, que he presenciado, por ejemplo, trabajé mucho tiempo en comunidades terapéuticas de mujeres con niñas que eran ¿En qué distrito, Sonia, perdón? perdón, ¿En qué distrito? ¿Qué en ámbito? San Martín, en la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Donde la policía, digamos, la que se supone que marca la ley, la que va a dar una contención, era la transgresora, ¿no? Entonces, cómo los ámbitos, el clínico, el del psicólogo, tiene que estar muy separado de eso para poder poner en palabras lo que las víctimas no pueden, ¿no? Y esta cosa también de la jurisdicción, dónde están los límites, ¿no? De cada uno, digamos. Esas son como palabras que se me van mezclando por la propia realidad, digamos. Eh, sí, más o Sí, menos era como aclarar un poco, ¿no? Lo que se me mezcla en estos términos de la clínico, del psicólogo, y que también tiene que lidiar con esta cuestión de qué espera de la ley, algo que no hay, ¿no? claro, claro. Yo digo que el límite, porque la tentación de la clínica puede ser grande, pero no somos clínicos, es hasta ahí. Por eso yo digo, pero que son mínimos señalamientos o posiciones o mínimas expresiones faciales, ¿no? En donde después poner, claro, claro, usted debe haber sentido, pero el punto es cuando vos decís, claro, la jurisdicción. Es decir, hay varios dispositivos que intervienen, pero me parece que lo más importante es pensar de que, no olvidarnos nuevamente que somos psicólogos, estamos con una persona que, ¿qué demandó ella? ¿Qué demandó? ¿Para qué está ella allí? ¿Y cuál es tu función, digamos? Porque muchas veces en esta indiscriminación de los psicólogos, a veces no se les explica ni quiénes son, ni por qué tienen que ver, o por qué tienen que ver a cada uno, qué lugar ocupa cada uno, o qué va a hacer cada uno, es decir, cuál es la función de cada uno. Entonces me parece que a veces en esto que vos decís de la jurisdicción, creo que, bueno, la jurisdicción no es clínica, sin duda. Clínica, digo, en función de tendencia, de sostener, tampoco podemos hacer preguntas con lo que vos decís o señalamientos que abran a un espacio donde después no va a haber contención, donde después es un espacio que quede vacío. Entonces, yo lo único que digo, yo me puedo hacer cargo de ese pedacito, de ese recorte y no ir más allá. Carlos, si tengo un minutito, quiero contar algo que me equivoqué totalmente en los primeros, en esto me gustó mucho el nombre perdón, la nominación que decís, Sonia, de jurisdicción, porque imbuida yo totalmente en el tema psicoanalítico, en los primeros informes, yo había hablado de una chica que se fugaba y que iba a buscar a la madre y que la madre era una prostituta y ella se fugaba e iba al lugar donde estaba la madre en la búsqueda de sus orígenes. Entonces, mira
Es decir, y daba otras más apreciaciones psicoanalíticas que eran muy buenas para planteárselo a otro colega o para el tratamiento psicológico. Pero el informe de uno queda plasmado en un expediente y ese expediente lo pueden ver las partes y lo pueden ver los abogados de las partes. Entonces pasa mucho tiempo y una colega me dice, estuve en el juicio oral de fulano. Fulano era el imputado, era uno de los imputados que habían abusado de esta chica. Y dijo, te citó, descontextualizó, citó todas esas frases mías del origen. Entonces dice, y como dice la licenciada fulana de tal, no se puede corromper lo que ya desde su origen está corrompido. Dije, pero entonces uno no se puede hacer cargo de lo que descontextualizado sale en otro lugar, pero sí tiene que hacerse cargo de lo que ese informe tiene que estar de acuerdo a los, no ser un informe silvestre que sea como un informe de televisión o de una revista de modas para ti, lo que sea, pero tampoco utilizar términos, hay que pensar muy bien que no estén de acuerdo a la capacidad de comprensión de aquel que los va a leer. No sé si es claro. Porque ahí tenés algo que puede ser totalmente dañino. El fantasma de los orígenes, la fantasía originaria, estas cosas que planteaba yo, fue el segundo o tercer informe con el porrazo que me di, no sabes cómo después aprendí. No podemos, ni disciplinariamente ni por ética. O sea, hay algo del resguardo del sujeto y hay algo hablando de la clínica, hasta ahí no, ¿para qué? Otra cosa es que si yo decía que esta chica tenía que hacer tratamiento y yo, que es lo que dije, y, y me entrevistaba con el psicólogo, pero cuando informamos tenemos que tener estos resguardos. Y la tentación de la clínica puede ser informar cuestiones que no que no corresponden. corresponden, claro. No sé si en Bueno, algo te sirvió. Sí, 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 muchas sí, sí. gracias. Silvia, Daniel, ¿te fuiste? ¿Estabas ahí recién? No, no, acá, Lizzy, querías agregar algo. Lizzy, No, 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 está. pero ya pasó, No, ya a pasó. Silvia. Silvia, bueno, te Ah, había Y Silvia desmuteado. soy yo, estamos, sí, Ah, sí, sí, vos. estamos las dos, Entonces, estamos. estamos bueno, las dos. No, ah, pensaba, Carlos, esto, ¿no? Como una reflexión, ¿no? Qué complejo poder sostener la posición ética frente a las demandas judiciales, responder puntos de pericia y responder con validez, con rigurosidad, en estos, estos nuevos paradigmas de la justicia, ¿no? Qué complejo se hace este contexto actual. no es tan complejo, es simple y es fácil si seguís las indicaciones de Liliana. Recordando que somos psicólogos, que trabajamos con personas, que no juzgamos, porque el que juzga es el juez. Nosotros aportamos nuestro conocimiento, nuestro asesoramiento y que escuchamos, tratando de entender, no olvidando que estamos como personas e informando lo estrictamente necesario. No formamos de más porque puede pasar como contaba recién. Pero ahí Estamos, necesitamos unificar el criterio, me parece, Carlos. Ah, sí. bueno, Sí, tenemos que invitar más a Liliana. sí, creo que ahí, esto, ¿no? Del ser psicólogos tenemos que unificar los criterios, me parece. Bueno, por Hace eso falta, Para hace falta. lo que resaltamos permanentemente en el espacio del departamento, los conversatorios, es la formación constante, permanente, la capacitación, escuchar a los que saben, a los que tienen experiencia, a los que tienen recorrido, kilometraje. Hace falta tener rodaje. Liliana, vos comentabas al inicio, por ahí cometiste errores, todos cometimos errores al inicio no solo de lo jurídico, en todas las áreas, porque uno se va enriqueciendo con la experiencia y va tomando, para eso es necesario la capacitación, la Sí, supervisión, la formación, la supervisión y el análisis. sí, sí, Es sí. fácil.
Es fácil. No, una colega, Carlos, una colega decía, nunca es cómodo el sillón del analista, pero el del psicólogo forense no es muy cómodo, pero tenemos patas de auxilio, el propio análisis, la formación, la supervisión, esto que vos dijiste, son claves para, bueno, creo que para nuestro desempeño como psicólogo y sobre todo cuando somos invitados a un territorio y un territorio que tiene lógicas y herramientas y que tiene un discurso que tiende a imponerse sobre el nuestro, ¿no? Por las situaciones de poder. Sí, a mí, bueno, Liliana, me parecía súper importante esto que dijiste en el momento en que confeccionás, ¿no? Lo que es el informe, esto, tener en cuenta a quién va a ser dirigido. No va a ser dirigido a un par, sino tenés a abogados o jueces que generalmente van a ser quienes los reciban y no tiene que dejar lugar a libres interpretaciones, ¿no? Como poder responder claramente los puntos periciales solicitados con un lenguaje que sea claro y de una manera que sea comprensible también para ellos. Uno tiene que ubicarse justamente, considero, en ese lugar de auxiliar de la justicia. Justamente lo que tenés que hacer es brindar una información que sea comprensible. Y por otro lado también, esto que tiene mucho valor, esto de comentar los errores, ¿no? De la práctica, que se dan en la práctica, porque es así como uno también aprende. Y esto que decías antes, que ya hace un tiempo habías mencionado, me pareció como muy importante esto que decías de poner alguna cara o algo, o sentir en uno la angustia que no puedes sentir en ese momento quizás de la persona a la que estamos haciendo la pericia. Esto de que también, obvio, puede figurar como un error, pero también es una manera de dar pie a que se pueda hacer algún tipo de manifestación o expresión de parte del otro. Porque uno necesita justamente que la otra persona pueda expresarse, pueda manifestarse. A veces las manifestaciones no son verbales, pero ¿no? Quizás a veces da pie y ayuda a poder también nosotros hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Es así. Es así lo que dice. Bueno, te agradecemos, Liliana. Los invitamos al próximo conversatorio que va a estar invitada la licenciada Karina Rey, especialista en psicología jurídica de la UBA, que va a hablar sobre el tema del homicidio simple al femicidio y va a hacer un análisis retrospectivo del caso de Alicia Muñiz. Bueno, les agradecemos y despedimos a Liliana con aplausos, medallas y besos para Liliana. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Liliana, por Así, muchas compartir tu gracias a experiencia. ustedes. Muy interesante todo. Gracias. Un placer y muchísimas gracias. Placer. Chao. Chao, que estén bien. Chao.